Hoy vamos a trabajar, vamos a tener dos actividades. Primero vamos a recibir la clase y segundo vamos a hacer el examen corto en el segundo periodo. Vamos a dejar atrás ya, bueno, en este tema, en esta clase, vamos a dejar atrás los circuitos eléctricos y vamos a entrar a ver algo que está formado tanto por campos magnéticos y por campos eléctricos. ¿Ustedes creerían que la luz está formada por campos eléctricos y magnéticos? Es decir, si yo no se los digo, ¿ustedes creerían que es así? Que la luz está formada por campos eléctricos y magnéticos. No creo que alguien hubiera pensado eso, hasta suena algo extraño pensar, pero sí tienen mucho que ver. De hecho, la luz que nosotros vemos en el ambiente está formada por campos magnéticos y campos eléctricos que varían en el tiempo. Recordemos un poco el tema que vimos el semestre pasado de ondas. ¿Se recuerdan que una onda era una perturbación en un medio? Por ejemplo, cuando yo empiezo a chapolotear en la piscina, yo estoy perturbando el agua de la piscina y se empiezan a formar pequeñas ondas. Cuando yo hablo, ahorita que les estoy hablando, yo estoy perturbando el medio que nos rodea, que en este caso es aire, y ustedes pueden escuchar mis ondas sonoras que se están esparciendo en todo el salón. Esas son ondas mecánicas. Y el estudio de esas ondas es muy similar al estudio de las ondas electromagnéticas. Pero para llegar a decir que la luz es una onda, no fue un camino tan sencillo. Primero apareció Newton, otra vez. Él dijo que la luz se podía tomar como un conjunto de partículas que viajaban en un medio y que nosotros debíamos tratar a la luz como si fueran partículas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una fuente de luz, acá coloco una pantalla y yo coloco un cuerpo entre la fuente de luz y la pantalla. La luz viajará de forma de rayos paralelos y lo que yo veré es una sombra acá. Y todo lo demás será luz. Eso es si yo trato a la luz como que si fueran partículas que viajan en un medio. Pero luego vino un científico holandés llamado Huygens y dijo que en realidad la luz no son partículas que se están moviendo en línea recta a partir de una fuente, sino que la luz es una onda. Es decir, si nosotros tenemos acá la fuente, lo que nosotros estaríamos viendo es una propagación de ondas luminosas. Entonces, ¿cómo iban a probar ellos que si la luz es onda y si la luz es una partícula? Pues lo que hay que ver es qué sucede con las ondas mecánicas y veamos si sucede así con las ondas electromagnéticas. Entonces, poco a poco se fueron realizando algunos experimentos, algunos fenómenos que se daban en las ondas mecánicas. Nosotros ya vimos, teóricamente qué significan cada uno de esos fenómenos. La reflexión es cuando un haz de luz o una onda, si estamos trabajando con ondas mecánicas,
Por ejemplo, acá está el borde de una piscina. Si yo la miro desde arriba, ese es el tobogán de la piscina, para que vean que yo lo estoy viendo desde arriba. Entonces, si yo dejo caer algo en medio de la piscina, las ondas se van a esparcir de ese modo. Pero aquí habrá una reflexión, es decir, esas ondas van a rebotar y luego van a regresar. La refracción es cuando una onda atraviesa un medio. Ese lo vamos a ver más adelante. La refracción la vamos a ver más adelante. Cuando nosotros tenemos un medio. ¿Han visto ustedes que si ustedes tienen un vaso con agua, introducen una pajilla, esa pajilla aparece como quebrada dentro del agua? Eso está formado por el fenómeno de la refracción. Lo vamos a ver más a detalle en las próximas clases. También ocurre la difracción y la interferencia. La difracción es un caso particular de la interferencia. ¿Cómo podemos ver la difracción? Vean, si yo tratara la luz como que si fuera una partícula, si yo tengo el CD acá tengo una pantalla y yo hago incidir, por ejemplo, el haz de luz del láser de esta forma, esto se va a reflejar y yo voy a ver un puntito reflejado en la pantalla. Veamos si ocurre. Ven que aparecen otros puntos. Incluso aparece otro aquí en la pantalla que no tiene nada que ver con la dirección que yo predije que iba a suceder. Pero no actuó de esta forma. Aparecieron otros rayos acá que se formaron por el fenómeno de la difracción. También aquí, por el fenómeno de la difracción, es que nosotros podemos ver que aquí en el CD se forman pequeños como arcoíris, pequeños haces que son de luz diferente, de diferentes colores a la luz que nosotros tenemos acá. Esta es luz blanca, pero sin embargo acá se miran luces de todos los colores. Entonces, al realizar estos fenómenos, estos experimentos, se llegó a la conclusión que sí, la luz es una onda. Pero una propiedad de la onda es que viaja en un medio. Por ejemplo, si yo fuera al espacio y hablara en el espacio, no se oiría nada, porque en el espacio pues no hay nada, no hay ningún medio de propagación. Entonces, ¿cómo viaja la luz del sol hasta la Tierra si entre el sol y la Tierra no hay ningún medio? ¿Por? Si no hay nada en donde viaje, ¿cómo va a llegar la luz del sol a la Tierra? No, no es una partícula. En primer lugar, los científicos, para explicarse esto, dijeron que existe una sustancia que le llamaron éter. No, tampoco es el magnetismo de la Tierra. No, no es por la gravedad. Ya lo vamos a ver. Vean, la primera explicación que dieron los científicos es que existe un compuesto que le llamaron éter. Este éter es una sustancia que no tiene las propiedades físicas de una sustancia común. Es decir, no está ni en estado sólido, ni en líquido, ni en gaseoso. Es decir, es un estado distinto a esos tres. Y lo que permite es la propagación
de una onda luminosa. Pero luego vino este señor, James Clerk Maxwell. Él era un científico escocés que sus trabajos, en los trabajos que realizó, llegó a una conclusión: que la luz está formada por campos magnéticos y campos eléctricos. Es decir, todo el estudio que él hizo, los trabajos y experimentos que realizó, llegó a esa gran conclusión. Al llegar a esa conclusión, él dijo: en realidad, el medio de propagación de una onda electromagnética son los campos magnéticos y campos eléctricos que forman esa onda electromagnética. Es decir, la onda se sustenta en sí misma. Ella es su propio medio de propagación, por así decir. Que las ondas luminosas están formadas por campos magnéticos y campos eléctricos que están variando en el tiempo. Esto es lo que acabo de decir: los campos eléctricos y magnéticos sustentan una onda electromagnética. Es decir, no necesitan un medio físico de propagación. Por eso es que la luz puede viajar en el vacío, mientras que el sonido no, porque el sonido necesita el aire, pero la luz no necesita el aire, necesita de sus propios campos magnéticos y campos eléctricos. Y también James Clerk Maxwell dijo que la velocidad de propagación de una onda electromagnética es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon sub 0. Esas dos constantes ya las habíamos visto. Si nosotros realizamos esta operación que está acá, eso nos va a dar como resultado 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y esa es la velocidad de propagación de la luz. Es decir, una onda luminosa está formada por campos eléctricos y campos magnéticos que varían con el tiempo. Y esa onda va a viajar a esta velocidad, que es la velocidad de la luz en el vacío. Más allá de esa velocidad no se puede viajar. Eso fue lo que dijo Einstein. Más allá de la velocidad de la luz no se puede viajar. Bueno, eso por ahora. Bien, ahora, ¿cómo se relacionan estos campos magnéticos y estos campos eléctricos? Acá nosotros tenemos una figura de cómo se propagan las ondas electromagnéticas. Nosotros tenemos campos magnéticos y campos eléctricos. La característica de estos dos campos es que son perpendiculares entre sí, es decir, entre el campo eléctrico y el campo magnético hay un ángulo de 90 grados. Y este campo magnético y campo eléctrico es perpendicular a la dirección en la que viaja la onda, es decir, entre el campo magnético y la velocidad de propagación de la onda hay 90 grados, y entre el campo eléctrico y la velocidad de propagación de la onda hay 90 grados. Ahora veamos acá. Esa es una animación de cómo se vería una onda electromagnética. Acá nos dice el campo eléctrico es el de color rojo, el campo magnético es el de color azul. Entonces, si se dan cuenta, esta onda se está moviendo en dirección de X positivo. El campo magnético, que es el de color azul, está sobre este eje Z, y el campo eléctrico, que es el de color rojo, está en el eje Y. Entonces, si el campo magnético varía, el campo eléctrico también lo va a hacer.
conforme los dos van variando, la onda se va propagando. ¿A qué velocidad? A una velocidad de 2.99, se suele aproximar a 3. A esa velocidad, obviamente aquí la velocidad es muy pequeña. La relación que existe entre el campo magnético y el campo eléctrico es esta, es decir, el campo magnético máximo que va a tener la onda electromagnética es igual al campo magnético máximo que va a tener esa onda por la velocidad de propagación, que en este caso es la velocidad de propagación de la luz. Eso ya lo mencionamos, los campos magnéticos y eléctricos son perpendiculares entre sí y la velocidad de propagación de una onda electromagnética es c, es decir, la velocidad de propagación de la luz. Ahora, las ondas que nosotros podemos ver, las únicas ondas electromagnéticas que podemos ver son las ondas luminosas, es decir, la luz. Pero existen otro tipo de ondas electromagnéticas y esas ondas están conformadas en el espectro electromagnético. Si se recuerdan, si nosotros tenemos una onda, acá estamos graficando la amplitud en función de la posición. La distancia que existe entre un ciclo entero de onda, eso se le llama lambda, es decir, la longitud de onda. Y la frecuencia significa la cantidad de ciclos que voy a dar en un segundo. Entonces, la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda que tenga la onda electromagnética por la frecuencia de esa onda electromagnética. Si lo vemos dimensionalmente, vemos que la velocidad de la luz es igual a lambda por f. ¿Qué unidades tiene lambda? Una unidad de distancia, que en el sistema internacional son metros. ¿Y qué unidades tiene la frecuencia? No. ¿Hertz qué es? No. ¿Cuánto? Que eso sería el recíproco de un segundo. O sea, 1 partido segundos. Al multiplicar eso, ¿qué nos va a quedar? Metros por segundo, que son las unidades en el sistema internacional de la velocidad. Entonces, esa velocidad va a ser constante. ¿Qué es la diferencia en estas ondas del espectro electromagnético? Que estas ondas van a tener diferente frecuencia y por ende diferente longitud de onda. Pero siempre la misma velocidad de propagación. Es decir, las ondas de radio y televisión tienen la misma velocidad que las ondas de la luz. Las ondas del infrarrojo tienen la misma velocidad que las microondas. Todas estas tienen la misma velocidad. La diferencia va a estar en que van a tener diferente longitud de onda y por lo tanto, si nosotros variamos la longitud de onda, tenemos que variar la frecuencia para que esta multiplicación sea siempre la velocidad de la luz. Entonces, acá tenemos longitudes de onda muy pequeños. Vean, va desde 10 metros hasta 1 metro. Esta es la longitud de onda, lo que aparece aquí arriba, y la escala que aparece aquí abajo es la frecuencia.
si se dan cuenta, conforme nosotros reducimos la longitud de onda, estamos aumentando la frecuencia, porque la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Si despejamos la frecuencia de acá, frecuencia es igual a velocidad de la luz dividido lambda. Entonces, si aumenta la frecuencia, la longitud de onda va a disminuir. Entonces veamos, la longitud de onda de las ondas de radio y de la televisión son del orden de 1 a 10 metros. Es decir, esta distancia para una onda de radio suele ser entre 1 y 10 metros. Es una distancia bastante grande. ¿Y qué frecuencia suele tener? Acá tenemos la frecuencia de esas ondas es de 10 a la 8 o 10 a la 9, que aquí ya estaríamos en el orden de los gigahertz. Por eso es que en las estaciones de radio la frecuencia nos la dan en megahertz, porque con megahertz estaríamos como por acá. Sería por 10 a la 6. La frecuencia en megahertz. Luego aparecen las microondas, las utilizadas en los hornos, que ya las longitudes de onda empiezan a disminuir. Acá tenemos longitudes de onda de 1 milímetro. Acá. Luego de las microondas nosotros tenemos el infrarrojo. El infrarrojo se utiliza para los controles de la televisión. Los controles siempre tienen un LED, ¿no se han dado cuenta? Los controles ahí arriba tienen un LED, ese es un LED infrarrojo que emite ondas electromagnéticas que están en este rango. Esas ondas nosotros no las podemos ver. Por eso es que si nosotros encendemos uno de esos LED, no vemos que se enciende, porque emiten ondas infrarrojas. Si se pone la cámara de un teléfono a LED. Sí, si se pone la cámara de un teléfono aparecen, porque el teléfono tiene un sensor acá que va a interpretar esas ondas, pero si nosotros vemos la imagen que toma el teléfono, es como un color morado, que en realidad las ondas infrarrojas no tienen ningún color, pero así la interpreta la cámara. Ahora, este pequeño rango, vean, desde una longitud de onda de 700 nanómetros hasta 400 nanómetros es lo único que nosotros podemos ver. Es más, lo único, bueno, percibir no, porque estos rayos gamma y rayos X sí los podemos percibir. Por ejemplo, a las personas cuando les hacen una radioterapia, a las personas que tienen cáncer, les aplican rayos gamma, que esos rayos gamma tienen una cantidad grande de energía. Entonces, cuando impactan en ellos, la piel se les empieza a poner como colorada, es como quemarse prácticamente. Entonces, estos rayos también los podríamos percibir, pero los únicos que podemos ver son los de la luz visible. Ahora, conforme nosotros estamos variando la longitud de onda, también estamos variando el color que vamos a estar observando de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, para el rojo tenemos una longitud de onda de 700 nanómetros. Conforme vamos disminuyendo la longitud de onda, vamos pasando de rojo a amarillo, a verde, a azul, hasta violeta o color morado. Ese es el orden que vamos a ver si vamos disminuyendo poco a poco la longitud de onda. Por eso es que cuando a uno le dicen que se tiene que poner lentes de sol con protección ultravioleta, porque estos rayos de sol nosotros no los vemos, pero están ahí, y estos tienen más energía que la luz visible.
Entonces esa luz ultravioleta nos puede dañar la piel, dañar los ojos. Por eso es que cuando hay mucha luz solar nos debemos de proteger contra esos rayos, que de esos rayos nos protege la capa de ozono. Luego de los rayos ultravioleta están los rayos X, los que se usan para hacer radiografías, y los rayos gamma, que algunos se utilizan para hacer las quimioterapias, es para atacar las células cancerígenas. Pero estos rayos gamma son rayos que tienen mucha energía. Entonces, si nosotros nos exponemos a rayos gamma, esos rayos gamma nos pueden atravesar el cuerpo. Por eso es que se utilizan para combatir las células cancerígenas. Los rayos penetran la piel y atacan únicamente las células cancerígenas. Por eso es que esta exposición es muy peligrosa. Imagínense, a las personas con cáncer los colocan con rayos gamma y vean todo lo que les provoca. Y esas son dosis mesuradas, probadas. Imagínense si ya nosotros nos exponemos a una fuente que está emitiendo rayos gamma, es peligrosísimo. Ajá. Bueno, y esto es todo lo concerniente al espectro electromagnético. ¿Sí? Cuando explota una estrella, o sea, cuando muere, emite rayos gamma. Cuando muere. Bueno, de hecho, por ejemplo, el Sol está emitiendo también rayos gamma. Pero esos rayos gamma, hay una capa que nos protege de ellos. O sea, siempre hay algo que nos protege. Por eso es que aquí nosotros podemos tener vida en la Tierra. Porque si estos rayos llegaran a la Tierra sería fatal.